Listo, muchas gracias. Esta es la página de Copérnicus. Me regreso acá rápidamente que les estaba mostrando las actividades. Aquí está lo de registro de Copérnicus. En este registro, acá donde está viendo, este es una fuente de almacenamiento de datos bastante grande en términos hidrometeorológicos, y uno de los modelos que es más utilizado es el ECMWF, que es parte del European Center for Middle Weather Forecast, si lo ven aquí, es una agencia, y ellos proveen de unos datos que se llaman ERA. El anterior era el ERA Interim. De hecho, no está acá porque está descontinuado, pero es uno, se ha probado mucho, y de hecho en Colombia parte de uno de los proyectos es este otro website. Sí, estos sitios web yo los estoy compartiendo dentro del campus virtual. Y si ven acá dice ERA Interim is the Global Atmospheric Reanalysis that is available from 1st of January 1979 hasta el 31 de agosto del 2019. Para estudios de cambio climático, esta fuente de datos tiene una resolución bastante buena, tiene una resolución casi de 12.5 kilómetros en intervalos de 3 horas y cubre toda la Tierra. Entonces, este ERA Interim lo van a encontrar en muchos estudios. Si alguien quiere hacer algún estudio de análisis de cambio climático, puede tomar esta información. Tiene información relacionada a temperatura, precipitación, y tiene información, de hecho, de estimaciones de escorrentía. Al trabajar con esta serie de datos incorpora lo que se llaman los datos sinópticos meteorológicos, que es una red mundial de información de datos de organizaciones como el IDEAM, pero como diferentes organizaciones alrededor del mundo, y todas a través de la Organización Mundial Meteorológica han recopilado datos. Esos datos en los primeros años se trabajaron con lo que se llama el Climate Research Unit, que está en Inglaterra, el CRU. Ellos fueron los primeros que publicaron datos de datos a nivel global, y ellos proveen de datos también de toda la Tierra, fíjense, a una resolución de 5.5, de modelos de cambio climático global, ¿sí? Y proveen de datos también, de datos que llaman también de reanálisis, que tomaron esas primeras fuentes de datos de toda la Tierra y generaron obviamente modelos estadísticos para interpolar entre la información que se tiene de los datos medidos y la resolución que ellos tienen en sus grillas. En este sitio web van a encontrar las diferentes versiones de esos datos, y eso empezó ya hace más de 20 años, y lo que ha ocurrido es que tanto acá como en esta fuente de datos del Climate Research Unit han incorporado información de satélites de los últimos 20 o 30 años, han incorporado modelos que ayudan a mejorar la precisión de esos datos, han incorporado información de estaciones nuevas, han corregido los datos. Entonces, la información que van a encontrar acá digamos, es relativamente aceptable de precisión, pero también en esta de ERA Interim, lo que se ha probado es que ustedes la pueden comparar con estaciones locales, y de hecho deben hacerlo. Mi recomendación es que cualquier estudio que vayan a hacer, que tenga de la naturaleza que realmente quieran entregar un reporte para que se pueda tomar una decisión, deberían encontrar estaciones en tierras cercanas a los puntos en donde van a utilizar estos datos. Entonces, desde el año pasado a este año, si es 31 de agosto de 2019, todos los datos de Interim cambiaron a ERA 5. Entonces, si le doy aquí a ERA 5, me aparece toda la descripción de los datos, y para poder descargar, si se dieron cuenta, en el momento en que le di a ese botón, se fue al mismo sitio que estaba mirando hace un par de minutos, que se llama Copérnicus.
Entonces, Copernicus recopila información de todas estas agencias, no solo del Climate Research Unit y del ICMWF, aquí van a encontrar muchas otras fuentes, tanto de las mediciones que han intentado mejorar del pasado y que también han extrapolado, van a encontrar que también hay desde 1900, de todo el planeta Tierra, han intentado extrapolar todo lo que hay en términos de condiciones de uso de suelo, han extrapolado información de precipitación, cómo debió haber llovido hace 70, 80 años, donde no había mediciones y demás. Pero también, fíjense que en este lado, Climate Data Store Toolbox, y en este momento ustedes ya están registrados, pero aquí en el Climate Resource, en la parte de arriba dice CMIP, y esto es una palabra que les mencioné en mi presentación de cambio climático, y de hecho voy a mencionar en otra presentación en un par de minutos, que es el Multimodal Intercomparison Project, que lo que hace es compara muchos modelos de cambio climático, y fíjense que aunque se ve muy pequeño, porque todavía no me he registrado, pero quería aprovechar esta imagen, es que el modelo dice CEMIP 5, que esto es un proyecto que está enfocado a buscar que todos los que tengan modelos en el mundo de cambio climático para el futuro, o todas las agencias que quieran participar libremente, puedan subir sus datos y ellos los utilizan, los comparan y si se puede crean un ensemble. Y un ensemble es una combinación. Y por ejemplo, que están viendo acá es un ensemble de toda la Tierra, ese Earth. Y si ya ven, ya ustedes ya están familiarizados, aquí dice RCP 4.5 y aquí dice RCP 2.6. Si ven las dos, la verde es la más favorable. La roja que están viendo es la de 4.5 que se va hacia arriba. Los intervalos que están viendo son mucho más suaves. Antiguamente, cuando se hacía un estudio de cambio climático, todo el mundo buscaba el más desfavorable y eso implicaría que aquí hubieran utilizado el 8.5, pero ni siquiera no utilizaron el 8.5, tampoco utilizaron el 6.5, que es el intermedio, utilizaron los dos más benignos, si los podemos llamar así, el 2.6 y el 4.5, y esto es lo que se está viendo de la fluctuación que se están viendo en los datos. No sé qué variable están presentando acá en este gráfico de inicio, pero el gráfico muestra lo que quería mostrarles a ustedes desde el inicio. Es que los datos que ven acá en azul, en esta pantalla, y de hecho creo que la puedo agrandar así. Esto que ven en azul, que es el ERA5, son datos medidos. Entonces yo mido lo que hay en el pasado, pero el modelo no está acá. El modelo está por detrás del medido. Miren que hay un verde por debajo y debe haber un rojo también. Esas dos líneas que están por debajo, verde y rojo, son las aproximaciones que da un modelo. Un modelo nunca es perfecto. Y si les da perfecto, hay un error. Entonces, el modelo está ajustando a los datos medidos, pero no son los datos medidos. Entonces, con solo que ustedes, cualquier estudio que vayan a mirar en el pasado, con datos de cambio climático, tienen que tomar, o deben de hacerlo para que sea algo lógico, tomen los datos del modelo que van a proyectar al futuro y revisen que los datos del pasado de ese modelo que van a utilizar coincida con los datos de un modelo de reanálisis. En este caso, el ERA5 es uno de los más recomendados. Si a ustedes les da muy similar al ERA5, entonces láncense con esa proyección y la desviación que vayan a encontrar entre el medido, que es el ERA5, y su modelo CEMIP, el que sea, va a darles una idea de qué tan lejano van a ser los valores de sus proyecciones. Entonces yo miro qué tan lejos está el valor en el presente para que cuando proyecte sepa también qué posibilidades tengo de tener errores en el futuro. Me voy a registrar. De hecho, no me acuerdo si tengo aquí ups. De hecho, yo debo tener esta.
Ok. Save passwords. Grabémosla acá. Entonces aquí ya estoy conectado. Ustedes todos ya se registraron, deben ser capaces de ver esta interfase. Aquí en la parte de abajo están los tres primeros servicios, los servicios más importantes que me gustaría que ustedes utilicen, y el que les voy a mostrar en la práctica, que me gustaría que prueben en el sistema de Google Colab, es el del API, Climate Data Store API. Y es muy similar a el caso de Google Earth Engine, en el que ustedes van a tener que hacer una autenticación. En este caso, la autenticación se hace con una llave. Entonces, para trabajarlo en Internet, lo único que tienen que acordarse son de estos dos códigos, ¿sí? Y hay que instalar la librería. La librería se llama CDS API. Apenas instalen la librería y tengan este código a la mano, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Dicen importar CDS API, y este CDS API es una aplicación remota que al llamarla me genera una conexión directa con el servidor que tiene los datos. Entonces este CDS.cliente es que yo quiero crear un cliente C, y en el momento en que creo el cliente ya puedo llamar de ese cliente. Entonces le digo c.retrieve, le digo el nombre de los datos, las características y el archivo que quiero que se cree. Un Gerald, ejemplo. una Sí, preguntita, sí, perdóname. Es que tú sí. dijiste que arriba que miráramos la llave, pero eso es si tú tienes Linux, si uno tiene Windows, utiliza Lo que mismo. ah, Vamos a hacerlo es en sí, Colab. sí, en Google Colab. Sí, esta es la de qué. Esta es la CDS, sí, está en la otra Google Colab. Pero en Google Colab no necesitas Windows, no necesitas para el Windows o para Linux, sino es acordarse de estos dos números que Ah, obviamente ya los estoy compartiendo acá y están quedando grabados. Entonces, la idea es que no utilicen estos dos porque son los míos. ok, Pues obviamente en cada uno de ustedes les va a aparecer el código de ustedes. gracias. Sí. Tal vez para extender en lo que dice Sandra, mire, en lo que aparece aquí a la izquierda es simplemente el ejemplo del esqueleto de lo que hay, y el ejemplo está aquí a la derecha. Si ven, aquí a la derecha está un ejemplo en donde este es Python. Esto es lo que estaba diciendo Sandra, que si se utiliza en Linux, pues tienen que adicionar esta línea. Si es en Windows, no tienen que hacer esta línea. Pero si van a utilizar Google Cloud, no necesitan nada de eso, solo necesitan importar esta y crear este cliente. Eso es todo. Y cuando lo van a crear, él les va a pedir la llave y les va a pedir el registro. Aquí está el registro, les pide estas dos. La URL, que es cuál es la API que van a llamar, y la llave para poder entrar. Eso les va a aparecer eso en una pantalla. Ahora, por el otro lado, lo que es más importante es lo mismo que le estaba diciendo de Google Colab, que tienen que saber qué es lo que van a leer. Entonces, en este caso es Reanalysis era 5 pressure levels, entonces los niveles de presión. Y entonces, cuando yo les voy a mostrar en un par de minutos en dónde llegan a encontrar esta información, después dicen cuál es la variable que quiero temperatura. Después quiero la presión, el nivel de la presión a 1000 metros, producto, el reanálisis del año 2008, el mes 1, el día 1, le digo la fecha y le digo qué formato lo voy a leer. Y ahí ya quedó. Ahora, otro ejemplo es que si lo quiero leer esto en una variable, o si lo quiero descargar. Sí, si lo quiero descargar, mira, aquí le digo download si lo quiero descargar, entonces le coloco una coma más a todo lo que estaban diciendo allá, y después le digo download y le digo que me lo baje. En este caso están bajándolo como un comprimido tarjeta. Los formatos
y para que se acuerden bien, igual en la presentación que les compartí el lunes están en una parte que no alcancé a mostrar, pero está ahí, es los formatos que se utilizan. Uno es GRIB, G-R-I-B, que este es un formato muy estándar de modelos meteorológicos. Si alguien ha utilizado el MM5 o el WRF que se llama WRF, ellos producen estos GRIB y entonces ahora muchas agencias proveen los datos en el GRIB, en GRIB. El otro formato es el NetCDF, el NC, formatos con extensión .nc, y eso lo tenemos en el sitio web donde está el GitHub de lo que les voy a mostrar. Entonces, aquí está dos cosas. En este ejercicio que también ya les compartí acá, ese está ¿dónde está ese ejercicio? Este está acá dentro del repositorio Git. Y de hecho creo que está para datos futuros de cambio climático, pero por el momento este. Y en este repositorio Git van a encontrar 1, 2 y 3 notebooks, con Google Colab Notebooks. Y aquí está la información de los ejercicios, todo está en inglés, pero esto fue más bien una documentación introductoria para que utilizaran el Google Colab, pero también al mismo tiempo para que se pudieran extraer datos. Y por lo mismo, en esta parte de la plataforma van a encontrar que hay una descripción de cómo se utiliza la herramienta, unos datos principales, la práctica de cómo se hace una simulación, cómo se sacan datos en un sistema que se llama Keras. Pero el punto más importante de esta sesión, al menos para nosotros, para esta clase, es la lectura de datos. ¿Ok? Y aquí está la lectura de datos en Google Colab, y aquí el ejercicio número 2 es Read ERA 5 Data. Y en ese, si queremos correr esto en Google Colab, le dan aquí Run Google Colab. Aquí está cómo leer archivos de Excel y separados por coma, que es lo que ustedes hicieron ayer con Excel. Está el proceso de autenticación. En este caso, cómo se va uno directamente a la carpeta en donde teníamos los datos. Se leen los datos, PD, esto ya lo hicieron ayer, import pandas PD, PD read Excel, entonces ayer hicimos con Excel, en este caso es con CSV, separated values. Las 3 instrucciones para que se acuerden de ellas las pueden encontrar acá: describir, información y un resumen estadístico. Y si quieren hacer un plot, le dan dfplot. Acuérdense que el dfplot va a funcionar solo si ustedes cuando llamaron los datos le pusieron un índice. En este caso particular, los datos que estaba llamando ya tenían el índice referenciado desde el inicio, entonces cuando usted le da plot ahí le funciona de una. Pero que el punto de hoy y de lo que es datos de cambio climático como parte de este curso, y lo que me interesa es que se lleven este mensaje. Este es el proceso para hacerlo, para traer los datos. Fíjense que aquí copié la URL y la llave que tenía en la otra página, y ustedes también van a tener esa llave y esa URL porque ya hicieron la página. Este código lo que está haciendo es que está poniendo este texto dentro de un archivo. Esta línea de comando home es una línea de comando Linux que le dice que lo quiero colocar en la raíz del usuario de la máquina que estoy utilizando. Y como estoy utilizando Google Colab, entonces esto va a ser en esa máquina que ustedes van a crear, y esto va a siempre correr directamente porque la máquina siempre corre en Linux. Ok, y entonces esto lo que está haciendo es que pone esto dentro de este archivo, que es un archivo, si empieza con puntos, es un archivo oculto, y si está en la raíz es uno de los archivos que define la estructura de todo lo que yo voy a hacer como usuario. Y esta es la llave. Entonces estas dos cosas quedan metidas dentro de un archivo. Esto es un texto plano. Si ustedes abren ese archivo CDS API RC, se van a dar cuenta que solo tiene estas dos líneas, no tiene nada más. Solo estamos poniendo esas dos líneas. Después de tener esos dos, lo que yo corro es instalo el API,
como lo vieron ahí en la ayuda que estaba diciendo que lo pongan en el API, y la segunda es que instalo el API. Estoy haciendo simplemente los dos procedimientos. Este y este los estoy haciendo en donde estamos mirando. Estamos acá. Estamos en este. Si ven, este que está acá y este que está acá son los primeros dos que aparecen allá. Cuando lo corra van a aparecer que está instalando y está descargando toda la información. Al final está success, que lo logró, y le va a dar la versión. Esta es la versión que estaba disponible hasta hace un mes, puede que les cambie en el caso de ustedes. ¿Qué más? Hasta ahí ya quedó el sistema funcionando para ustedes. Debe estar perfecto. Lo único que aquí tienen que hacer entonces ya es correr lo que ustedes van a pedir. ¿Qué voy a pedir yo? Import CDS API, que es el llamar la librería que ya está instalada porque la acabamos de instalar aquí arriba. Sí, aquí la acabamos de instalar. Ya debería, entonces aquí corre y no debe dar ningún error. Y import xarray. Y esta es una librería que no mencioné ayer y ustedes no trabajaron, pero es algo así como pandas. Xarray está hecho para que trabaje muchas dimensiones. Tablas, ayer trabajamos con tablas, que las tablas son como dos dimensiones, X y Y, ¿cierto? Filas y columnas, y cada fila tiene una etiqueta y cada columna tiene una etiqueta. En este Xarray, entonces puede trabajar N dimensiones. Entonces son tablas con N propiedades. ¿Y por qué se necesitan esas tablas con N propiedades? Fíjense en este momento, cuando voy a pedir un producto de estos, en este caso, este ejemplo que les estoy dejando es para que ustedes lo puedan utilizar cuantas veces quieran. Solo tienen que cambiar aquí el nombre del producto, entonces llenan este espacio y ya les voy a decir en la página web en donde encuentran esta información. Pero entonces este es el espacio de los datos que quieren. En este caso es el reanálisis de ERA 5, los niveles sencillos. Request es lo que le voy a pedir al servidor que me entregue, y entonces lo que le tengo que decir, que entrégueme un producto del tipo reanálisis. El formato que quiero que me entregue es el NetCDF. NetCDF es el formato de compresión de datos, digamos, más eficiente que hay en este momento, o el más usado por diferentes agencias internacionales y grupos de investigación que tienen datos de muchas dimensiones. Y hay un estándar internacional para poder colocar sus datos en NC cuando usted está trabajando con modelos de cambio climático. Este formato lo lee, este XR me permite leer este formato NetCDF, y eso ya me resolvió todos los problemas que están asociados a un archivo muy complejo. La siguiente es días. Fíjense que le pido el formato en NetCDF y después los días. ¿Qué días quiero traer? Entonces quiero traer del 1 al 31 días. Ahí está. O si quiero solo traer el primer día, a la hora tal, de las fechas tal, del año tal, lo que ustedes quieran. Aquí yo estoy diciéndole que tráiganme todos los días de las horas que estén disponibles, de 0 a 24. No tengo que volverlo a escribir, por eso les dejo este formato. Ustedes solo copian y pegan y ya. El área, ustedes definen un rectángulo, ¿sí? En donde quieren el área. Entonces, en este caso es menos 87,66, menos 80,65, 13, 13,92. Latitud y longitud de los dos puntos de las coordenadas superior izquierda y inferior derecha. El área normal. Después, el año que quieren extraer esos datos, el mes en el que quieran. Aquí puedo colocarle 1, 2, 3, 4, así como estoy colocando como con este sistema, corchetes cuadrados y separados por coma. Aquí puedo colocarle también los 12 meses. Aquí le pusimos uno solo. Y aquí están las variables. Estas son las variables que quiero pedir. Ahí estaba de ambicioso a pedir muchas variables. Entonces puedo pedir U y V, estos son a 100 metros la velocidad en una dirección y la dirección en la otra dirección. Esta se combina para obtener verticidad del sistema. 2 metros de temperatura del aire. Es runoff, como les había dicho. Este me estima la escorrentía. ¿Eso qué quiere decir? Que en los ejercicios que ustedes hicieron, o que estaban sustentando hoy y que sustentaron ayer, en donde me decían que qué puedo hacer, pues una opción es que miren esta escorrentía que está acá. Esta escorrentía ya tuvo en cuenta evapotranspiración, tuvo en cuenta toda clase de variables, pero de nuevo, esta escorrentía viene de modelos globales. Entonces es una aproximación muy baja, no es que sea perfecto.
sí puede que funcione más o menos, pero la hidrología de estos modelos globales es un poquito débil y por eso estas variables de runoff o de escorrentía es mejor que se haga un modelo independiente hidrológico y que se metan las variables de entrada de precipitación y de temperatura de ellas. Aquí está la temperatura en el suelo y demás, la radiación solar, la presión atmosférica, la radiación en cierta dirección, el ángulo de incidencia solar. Para los que quieran hacer investigación, esto tiene todo tipo de variables. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que les estaba mencionando hace un par de minutos. Llamo el API, CDS API es la variable con la que creamos. Miren, aquí se llama CDS API, que la llamamos. Y el cliente, que me va a conectar al servidor con este cliente. Y le digo que me traiga el producto. Miren el producto que lo acabo de crear acá. Era esta línea, esta cadena de caracteres. Y este request son los productos que quiero. Entonces, al final de cuentas, lo que necesito solo son estas 3 líneas. Después de que corran estas 3 líneas, lo que va a ocurrir es que van a tener un archivo que es NC. Sí, perdón, apenas terminen esto, tienen que decirle al resultado que está acá, tengo que descargarlo como un archivo y le pongo una palabra. Esta palabra que puse, esta la puse yo. Le estoy escribiendo test NC, le pudieron haber colocado Colombia o Magdalena o la cuenca que ustedes quieran, como quieran llamarle, .nc. Y la palabra con la que acaban de traer el producto, con este result trajeron el producto, retrieve es traer el producto, lo trajeron y quedó ahí en resultado. Y como está en resultado, yo le digo .download, y entonces descarga ese resultado de servidor en línea y lo graba con este nombre. Ahora, después de haberlo grabado, entonces esta línea de comando, esto ya es otra librería, la librería Xarray, que era la librería que le estoy diciendo acá, Xarray. Sí, lo llamo como XR, esa está disponible en Google Colab. Entonces le dicen xr.openDataset, esta es una función que viene dentro del Xarray, OpenDataset, y le ponen el nombre que ustedes habían puesto acá. Entonces este nombre lo ponen acá, y él lo que hace es que les pone todos esos datos que descargó de todas estas fechas en algo muy similar al data frame, el de Pandas. Pandas, ¿cómo funciona? Que tiene la palabra de la variable y entre paréntesis, entre corchetes cuadrados, uno pone el nombre de la variable que acaba de extraer. Ahora, la variable runoff, escorrentía, se llama RO, y esos códigos de estas variables los pueden determinar buscando dentro de esta DS o 2 en el sitio web que está acá, y ya lo vamos a ver. Y esta línea que están viendo acá es para que podamos hacer lo mismo que hacíamos con Pandas, que es describir el código de Pandas. En este caso quiero extraer el runoff, que lo quiero extraer como series de tiempo y quiero que me le haga una descripción estadística. Esto que están viendo acá es el resultado de haber corrido eso. La primera parte me muestra las fechas en las que se hizo, o sea que esto lo corrí en mayo 27. Se le mandó el request al API para que nos diera la información. Se quedó en espera un tiempo, porque se dan cuenta, no lo estoy corriendo porque eso tarda un tiempo en descargar. Pueden ser unos 10 a 15 minutos, depende de lo que hayan pedido, pero como se dan cuenta aquí yo fui ambicioso y pedí muchas cosas, entonces esto puede tardar unos cuantos minutos. De hecho, si se dan cuenta, tardó 11 minutos, a veces un poquito más que eso, depende de qué tan congestionado esté el servidor allá en el sistema. Y apenas termina, entonces aquí descargó 2.3 GB de información en test.nc, ahí quedó. Como yo les pedí primero que lo descargara, que era esta línea de descargar, y después corrí estas 2 líneas, él siempre me muestra el resultado de lo último. En cada una de estas celdas solo les va a mostrar los procesos y el resultado del último. Entonces estos son los procesos y esta línea que ven aquí, la 12, es el resultado de haberle corrido esta línea, que es descríbame estadísticamente todo. Y bien, ya está familiarizado con las presentaciones que ustedes hicieron hoy y las que hicieron ayer. Tenían los mismos parámetros, ¿cierto? Tenía count, tiene mean, tiene standard deviation, tiene la mínima, tiene todos los parámetros estadísticos y al final le dice cuál es el nombre de la variable y
y qué tipo de variable es. Aquí hay un ejemplo para que puedan jugar con él. El runoff, si quieren pueden cambiarle precipitación, hacer lo que quieran. Y aquí lo convierten en serie de tiempo de nuevo y ahora hacerle plot. Una cosa que vi que ustedes estaban teniendo problemas ayer, o de hecho hasta hoy, es que estas fechas siempre es muy incómodo verlas cuando quedan horizontales, una encima del otro. Yo siempre le mando esta línea al final, rot igual 45, entonces me inclina el texto de las fechas a 45 grados y con eso ya me queda mucho más fácil leer la serie de tiempo. Hola. Sí, hola. Estoy siguiendo el ejercicio, pero no me da. Ya puse mis credenciales. ¿En dónde y estás? Dice en el Colab. ¿Aquí en este? ¿En este punto? No, pues yo hice una copia y... En esta copia no te va a funcionar esta clave porque esta clave es la mía. Y de hecho me tocó Por eso, mandar. ya puse la mía. Ya Bien. puse la mía. Y este Y también ya lo cambiaste, la tuya también. Que bueno, que esta sí, y ya salió instalado bien. satisfactoriamente. Perfecto. Entonces sí funcionó. Pero la de abajo no funciona. ¿Cuál? No, porque el de import CDS API. Este import CDS API. Entonces que esta línea no te ha corrido. Esta línea de acá no te ha corrido por alguna razón. Sí. ¿Cuál línea? Esta línea. Si este import CDS API no corre, quiere decir que esta línea no ha corrido. Esta línea de acá. Pip install. Pip install instala la librería CDS API. Y si no instaló esta librería, pues aquí te va a dar error. ¿Dónde está pip install? Aquí pip install. Ese es la instalación de Python, librerías de Python. Pero hagamos una cosa. Para no estarte resolviendo a ti, ya lo resolvemos en un segundo, pero entonces déjame termino de mirar de mostrarles de dónde sale este código de acá. Y ya miramos el caso tuyo. Y si quieren, pues intentamos lo que quiero es que ustedes intenten ir a través, lo que tú estás haciendo en este momento, quisiera que lo hagan todos en grupo y que descarguen un archivo, solo que le gastemos media horita. No vamos a hacer sustentación de que tengan que hacer ningún trabajo ni nada, sino yo voy a ir grupo por grupo y les voy a dar 45 minutos para que todos en sus grupos y entre ustedes, a algunos les va a estar funcionando, otros no, y se vayan ayudando, y que vayan compartiendo en la pantalla. Descarguen los datos y los visualicemos. Y con eso yo quedo contento. De hecho, en media hora yo creo que son capaces de hacerlo. Pero entonces no lo hagas ahora, sino lo haces en el grupo en un par de minutitos y yo en el grupo, bueno, antes de que se vayan en el grupo, miremos el tuyo. Pero sí, sigamos entonces. ¿Listo? Ok, entonces ya miramos el caso ese. Si los que quieran tienen el Google Earth Engine, aquí también hay un ejemplo, está la parte de la autenticación que está escrita y hay un poco de descripción de cómo crean esas paletas de colores que les había dicho ayer, unos ejemplos de satélites, cómo mirar la parte de sequías, se calcula con imágenes satelitales siempre con un índice que se llama Normalized Difference Water Index, y aquí está todo el proceso también. Hay unas imágenes, cada imagen tiene una cantidad de parámetros. Si se dan cuenta, aquí están los parámetros de esas imágenes. Nosotros no vamos a entrar en detalle en nada de eso. Esto no lo van a tener que hacer hoy, solo se los digo para los que quieran jugar y ser más avanzados y lograr hacer más cosas. Esa es la parte de Google Earth. Ayer me estaban preguntando que si con Google Earth se pueden hacer cosas. Aquí les muestro lo que se puede hacer y en la parte de arriba lo que se puede hacer con Copernicus y Google Colab. Ok, entonces, para cerrar esta parte y poder contestar las preguntas, punto importante de lo que les estaba diciendo. Uno, esta parte de acá, si no les digo dónde está, no van a gastarse un tiempito. Entonces, esto, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Si se dan cuenta, aquí estoy dentro de mi ambiente de trabajo, pero no sé cuáles son los datos. Para poder encontrar los datos, necesito irme a Datasets. Y en datasets puedo buscar lo que quiero. Por ejemplo, en este caso, ERA. Miremos a ver qué hay de ERA. Mire, hay una cantidad de valores de ERA. Tengo datos mensuales de presión. Tengo datos horarios de 1981 hasta el presente. Hourly data de presión
atmosférica, valores mensuales, etcétera. Entonces, busquemos uno cualquiera para hacer un ejemplo. Monthly average precipitation. La verdad es que me gustaría que tuviera precipitación, era 5. Mismo. Normalmente ahí tienen que navegar bastante. Probemos una de estas 5 levels. Este es el que estaba trabajando. Este tiene precipitación. Entonces, seleccioné el ERA 5 Hourly Data Single Levels, niveles sencillos de 1979 hasta hoy. Y este es un poquito más detallado porque esto es hecho por investigadores, no como el de Google que tiene una descripción muy cortita. Este tiene una descripción muy, muy amplia de cada cosa. Y la descripción va desde el reanálisis de 0.25 a 0.25. Fíjense que les dice la resolución en la que los encuentran los datos. Estos son para la atmósfera y estos son para el océano. ¿Se dan cuenta? Para los que no saben, este 0.5 grados cercano al centro de la Tierra, la resolución son 50 por 50 kilómetros. O sea, pueden simplemente quitarle la coma y ponerlo en 50, eso más o menos 50 kilómetros por 50 kilómetros. Me está diciendo que el formato original que está de estos datos es GRIB. La resolución temporal es a horas. Y estos datos, si se dan cuenta, lo están actualizando todos los días. Entonces ustedes pueden encontrar hasta a la fecha de ayer o 24 horas. Las variables están aquí todas descritas. La temperatura está en grados Kelvin. Y la precipitación, control F, precipitation. Sí, convective, precipitación convectiva. Y de hecho queremos precipitation. Vamos a ver si encuentro la precipitación total. Aquí está, instantaneous surface fraction. Large scale precipitation fraction. Maximum total precipitation, esta es. Y algo que quería mostrarles, está en kilogramos por metros cuadrados por segundo. Esto hay que convertirlo en unidades de milímetros por kilómetro o por hectárea o por lo que ustedes quieran trabajar. Esto es la unidad de masa del agua y como ustedes saben, estos modelos que les estaba diciendo trabajan con balances de energía y al trabajar con balances de energía y balances de masa, pues entonces hacen unas conversiones de unidades que necesitamos trabajar para poder utilizarla dentro de nuestros modelos. Entonces acuérdense mucho de que esto no tiene la misma unidad que ustedes estaban buscando. ¿Qué más? Maximum Total Precipitation. Ya sabemos cuál es la variable. Ya sabemos cuáles son las unidades. Me voy para la parte de arriba y entonces me voy a Download Data. Y fíjense que yo voy a necesitar es crear un código, pero la interfase me permite a mí ayudarme a crear ese código. Entonces, en este caso, ¿qué voy a escoger? Mire, Product Type, el reanálisis, que es lo que les estaba diciendo, que es los valores históricos, pero también puedo hacer un ensemble de varios modelos, puedo escoger diferentes cosas. En este caso, vamos a probar reanálisis. Lo que más baja la gente en este sistema, fíjense que son estas variables. Nosotros no estamos trabajando con todas las otras variables, entonces yo simplemente tomo Total Precipitation. Entonces, se ven que está acá y que estaba descrita en la otra página. ¿Qué más necesito? El año, digamos que si quiero 2017. El mes, si quiero enero. Los días que quiero, si quiero todos los días, selecciono todos los días. La hora que lo quiero, al mediodía. Quiero que si toda la Tierra o si escojo una región. Si escojo toda la Tierra, pues es un poquito más pesado. ¿Qué tipo de formato quiero descargar? ¿GRIB o NetCDF? Entonces, fíjense que dice que es experimental porque no todas las veces se consigue. Vamos a ver si en este caso sí. Y dice que si yo ya, en el caso de ustedes, que ustedes se registraron, cada grupo de datos necesita tener su licencia.
Si ustedes van a intentar descargar estos datos, pero no le dieron a aceptar a la licencia, le va a aparecer un error como el que me estaban comentando hace un par de minutos, que de hecho probablemente es eso. Hasta que ustedes no acepten la licencia de estos datos, pues no les va a dar. Entonces aquí le dan View Terms, les aparecen los términos y entonces ustedes le dicen aceptar. ¿Sí? Y ya, entonces tienen dos opciones. Una, le doy aquí Submit Form y entonces él se va allá y tarda un rato y si tarda demasiado, pues esto se va a caer y no les va a funcionar. La otra es Show API Request. Entonces apenas le den clic ahí al API Request, ¡tará! Este es el código que ustedes están necesitando. Este código que está acá a la izquierda, que están viendo aquí abajo, es el código que él generó con toda la combinación que yo hice allá. Entonces, ¿qué me puso? Ah, mire, el import que les había dicho, el CDS API Client, el CDS Retrieve, es un poquito diferente al que yo mostré porque yo lo he organizado de una manera diferente, pero le muestra el código. Esta es la palabra clave que les había dicho que la necesitan tener ahí, el formato. Entonces, él les generó todo. Y al final, de hecho, él está generando, ya no me toca darle la línea de comando que download as, él ya le está diciendo que lo va a grabar. Si le pongo coma al final, download NC y ya lo graba. Lo único que tengo que hacer es copiar esto, control C, e ir a pegarlo allá en el otro lado. Entonces, puntos importantes, haber aceptado esto, si no les va a dar el error que le estaba dando a nuestra compañera. O pues que creo que fue eso probablemente el error. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una pregunta. Sí. Nosotros instalamos importamos el aplicativo CDS API, ¿cierto? Sí. La instalamos. Sí. Pero usted lo hizo desde el Google Jeep, ¿cierto? Sí, si le damos un nuevo notebook. Pero se puede desde consola o desde un aplicativo, por ejemplo, Anaconda o Spider, directamente en el computador, sin necesidad de... Sí, claro. Sí, lo pueden hacer directamente en el computador de ustedes sin ningún problema. Pero entonces ahí lo que estaba diciendo Sandra. Entonces ahí tienen que tener en cuenta lo siguiente, que si lo van a hacer en su computador y su computador es Windows, pues el Home, este procedimiento cambia. Ok, ¿toca modificarlo? Toca copiar el archivo, crean el archivo CDS API RC y lo tienen que colocar míralo aquí dice for Windows, entonces le dan clic acá y solo hay que poner el archivo en otro lado. Aquí le dicen dónde hay que poner el archivo porque si no, él no va a encontrar la licencia. Okay. Sí, mire, aquí está el archivo, si están utilizando Anaconda, entonces tienen que instalarlo así, mire, Conda install CDS API y la licencia aquí está, y tienen que colocarle el PyOpenSL que no está en Windows. Entonces aquí están las instrucciones para el que lo vaya a trabajar en su propia máquina y si su máquina es Windows, tiene que seguir esto. Ok, muchas gracias. Sí. Otra pregunta, perdóname, sí. ¿Dónde en el curso de Moodle, dónde bajo este ejemplo que tienes en Colab? Está acá en la parte que dice modelos de datos repositorio. Repositorio. Y ahí en modelo de repositorios, entonces está el que se llama Exercise High Lab ML1. Gracias. Listo. Ok. Bueno, pues no, hagamos la práctica rápido, no son sino 3 cositas que tienen que hacer, que es de este segundo punto, reanálisis. Demos, sí, media hora, son las 8:30. Hagamos 1 hora para que yo pueda ir pasando por los grupos. Y la tarea que les voy a pedir es que descarguen la temperatura, ¿sí? De la cuenca que les acabo de pedir, de la región en la cuenca. Entonces tienen que buscar la latitud y la longitud de un punto en esa cuenca. ¿Ok? Solo busquen la latitud y la longitud del grupo que les tocó. Y vamos a descargar la temperatura y vamos a ver la temperatura. Para los que lo sean más rápidos y lo hagan muy, muy rápido, les pido entonces que además de eso comparen la temperatura que tenían en su cuenca con la temperatura que están descargando del sitio y que miren a ver cómo les da.
En otras palabras, cuando vayan a descargar, la pregunta va a ser ¿en qué fechas quiero descargar? Entonces ustedes ya saben, ustedes tienen los datos desde qué fecha hasta qué fecha tienen en su cuenta que en este momento, y lo que sería muy interesante es que ustedes sean capaces de comparar los datos de reanálisis de temperatura versus los datos de reanálisis versus los datos de sus propias cuencas. De hecho, si pueden, para que queden también experimentalmente, para que ustedes vean qué tan bueno o qué tan malo es esto en esa región, en esa cuenca, descarguen la temperatura, descarguen runoff y descarguen total precipitation. Descarguen esas 3 variables. Eso no tarda más de 2-3 minutos en descargar. Aunque estamos todos cargándolo al mismo tiempo, puede que sea un poquito más rápido o más lento, pero no creo que tarde más de 3-4 minutos en cada caso. Entonces, pasos a seguir. Les pido entonces que al reunirse en los grupos, esta vez no puse la descripción de lo que tienen que hacer paso a paso, pero les pido que vayan a el campus virtual y en la que se llama modelos de datos Git. Va a abrirles esta pantalla de Google Colab. Esta pantalla de Google Colab les va a aparecer. Y dentro de esa pantalla hay uno que se llama Exercise HiLab H1. Y apenas les cargue ese, aquí en la parte 2 es el que nos interesa. Y ahí está en la descripción. De hecho, para que descarguen los datos, aquí está el link de ERA 5, ya no tienen que buscarlo. Y para la información de cómo instalar, para los que estaban preguntando con lo de Windows, aquí está, pero pues también está la que nosotros estamos utilizando, que es esta. ¿Okay? Estas 3 cosas. Y por último, no se les olvide darle a aceptar a la licencia de estos datos, porque si no les va a dar un error.